Bienvenidos a todos a este espacio Salud Mental Sin Filtro, un lugar donde vamos a tocar temas que incumben bastante a nuestro bienestar con grandes especialistas. Hoy vamos a tocar un tema muy importante para toda nuestra comunidad, para nuestro entorno familiar y también para nosotros, como es el tema de las demencias y la demencia tipo Alzheimer. Para esto nos acompaña desde Argentina el doctor Daniel Scheinert. Él es geriatra. Bienvenido. Muchas gracias de verdad por acompañarnos hoy, por darse el tiempo para poder hablar un poco más de esto que quizás no se toca mucho en el ámbito familiar. Bienvenido. Sí. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la primera pregunta es el tema, vamos a hablar de la demencia. ¿Qué es la demencia? Porque muchas veces está, creo yo, mal relacionado el tema de estás loco. Estás demente, Sí. estás loco. Listo, eso es todo. Sí, vos fíjate que por ahí cuando alguien, no sé, vamos a hacer una cosa un poco truculenta, cuando alguien comete un crimen, digamos, planificado y qué sé yo, uno dice es un demente. Es un Mira, demente, ese total. no es un demente, porque lo Exacto. planificó, lo ejecutó correctamente, o sea, por ahí, No tiene nada que ver. por ahí son cosas que no tienen nada que ver, como a veces se concibe la demencia. La demencia en realidad, la definición exacta es un cuadro cognitivo, es decir, de disminución de las facultades intelectuales y conductual en conjunto, que ocasionan en la persona una pérdida de sus habilidades previas, lo que llamamos su capacidad funcional. Esta pérdida de su capacidad funcional es tan importante que hace que la persona sea dependiente de terceros para subsistir. Es decir, a partir de que la persona se deteriora de tal manera en lo cognitivo, su capacidad de programar, de pensar, de razonar lógicamente, de acordarse, de orientarse, eso es lo cognitivo. Y en lo conductual, trastornos que tienen que ver con bueno, temas muy específicos, pero como la pérdida de iniciativa, trastornos del estado de ánimo, trastornos con alucinaciones. A partir de que se genera ese deterioro, la persona no puede desempeñar más sus actividades y necesita de terceros para sobrevivir. Eso es lo que llamamos deterioro funcional y dependencia. Entonces la demencia tiene tres componentes: un deterioro cognitivo, un deterioro conductual y la dependencia. ¿Todos llegamos en un punto a tener demencia o no? No, bueno, esa es una vieja discusión. Vos sabés que los antiguos, por ejemplo, Aristóteles decía que sí, que la vejez inevitablemente venía con demencia. Ya. Hipócrates decía lo mismo. Y el primer geriatra se llamaba Marco Tulio Cicerón, y en el año 200 a.C. dijo que la mente humana es como las lámparas. Entonces, las lámparas que se usaban en Hay que esa época para alumbrar, aceitarla. que hay que darles aceite para mantenerlas vivas, y del mismo modo la mente humana tiene que mantenerse activa, y etc. Lo dijo Cicerón 200 años antes de Atrás. Cristo. Entonces, realmente es una vieja discusión, pero se puede envejecer con salud y sin demencia. El problema es que a medida que pasan los años, la ancianidad es un factor de riesgo para demencia. Entonces, el anciano tiene más riesgo de padecer demencia que una persona que no es anciana. Pero la ancianidad per se no es una enfermedad, no es sinónimo de demencia. Pero y hay ciertos, qué sé yo, factores que pueden ayudarnos a nosotros Sí. en la juventud a evitar tener este tipo de Totalmente. problemas, ¿como Mirá, cuáles? estamos hablando de epidemiología de las demencias. Hay factores de riesgo y hay factores protectores. Entonces, los factores de riesgo, a su vez, y esto es un concepto importante, los podemos dividir en modificables e inmodificables. Los factores inmodificables nosotros no podemos hacer nada. Es la carga genética, el hecho de envejecer y el hecho de tener antecedentes familiares de demencia, que no es lo mismo que carga genética, hay una diferencia. Okay. Algunas demencias, lamentablemente debo decirte que ser de sexo femenino es un factor de riesgo. Para la enfermedad de Alzheimer la padecen más las personas de sexo femenino que masculino. Bueno, eso no lo podemos modificar. Claro. Ahora, sí hay factores de riesgo modificables, como ¿Cómo cuáles? que fíjate que no actúan cuando uno está en la ancianidad. Hay que modificarlos, como bien tú dices, en la etapa media de la vida. Cuando está en los 40, 50 años hay que corregir eso para evitar tener demencia a los 80. Entonces, los factores de riesgo modificables, en primer lugar, hay un factor fundamental que tiene que ver con el nivel de educación y de actividad intelectual adquirido. Eso a uno lo protege hasta cierto punto, no es una vacuna, ¿no? Pero hasta cierto punto lo protege de padecer demencia, lo que llamamos la reserva cognitiva. Es decir, la reserva cognitiva. La teoría es que vos, mientras más desarrollo intelectual alcanzás,
si hablas más de un idioma, si sos muy activo, es como que el cerebro, como que las neuronas se conectan más, etcétera, y estás más como defendido. si Tenés un más cerebro más fuerte para Exacto. defenderse de la demencia. Entonces es importante trabajar la mente. Claro, trabajar la mente, y el factor protector es alcanzar un desarrollo intelectual y mantenerse activo. Por el contrario, el factor de riesgo es no hacer eso. No hacer esto. Otro factor de riesgo, eso sería a temprana edad, ¿no? Otro factor de riesgo que tienen que ver son los llamados factores de riesgo vasculares. Ya. A pesar de que la causa de la demencia es multifactorial y no puramente vascular, los factores de riesgo vasculares influyen mucho. Entonces, las personas que padecen hipertensión arterial no controlada tienen el doble de riesgo de desarrollar demencia, tabaquismo, obesidad, etc. La presencia de depresión, sobre todo en edades medias de la vida, es un factor de riesgo para demencia. Ahora se habla mucho también de hipoacusia severa, eso probablemente por disminución del estímulo. Son factores de riesgo que llamamos modificables. 2/3 de las demencias son atribuibles a factores de riesgo modificables. Es decir, de toda la población, supongamos, tenemos 3 personas dementes, teóricamente 2 se deberían a factores de riesgo modificables y una no. Entonces, ¿qué pasa? Que uno diría, bueno, controlemos los factores de riesgo y van a... No, tampoco es que no podemos eliminar la diabetes ni eliminar completamente la hipertensión. Claro. Podemos combatirlas, podemos luchar contra eso, pero no podemos eliminar. De hecho, en algunos países, la prevalencia de demencia se ha estabilizado o levemente disminuido. Por ejemplo, hay un estudio de Newcastle, que es una región de Inglaterra que muestra disminución, un estudio australiano, disminución. Mientras que en países donde la calidad de vida o los estándares de vida no son tan buenos, la prevalencia está aumentando. Y la diferencia se da porque en esos lugares tiene mejor control de los factores de riesgo. Claro, mejor control. Y hablemos un poco de la alimentación. ¿También es un factor de riesgo? Sí, ¿no? Se dice que la dieta mediterránea previene que previene la demencia. O sea, previene... Y el azúcar, las harinas... Bueno, todo eso en la medida de que se transforman en un factor de riesgo vascular, digamos, es circular el tema, ¿no? Claro. Claro. Entonces obesidad, te viene hipertensión y por ende tenés más riesgo. Aumento de la glucemia. O sea, en realidad tener una mejor calidad de vida desde temprana edad nos puede ayudar un poco a prevenir quizás. Una vida activa, el ejercicio también previene la demencia. El ejercicio. Las personas que hacen ejercicio, no solo por la prevención vascular, sino que las personas que hacen ejercicio segregan unas sustancias que se llaman factores neurotróficos. Los factores neurotróficos se describieron en 1950, que son unas especies de hormonas que se segregan en el cerebro que hacen que las neuronas crezcan y se arboricen. Se arboricen quiere decir que se conectan entre sí. Las personas que no tienen factores de riesgo neurotrófico, las neuronas se marchitan, por así decirlo, o se transforman en tejido de sostén, lo que se llama la glía, astroglía, que son células que están en el sistema nervioso, pero no tienen función. Tienen otras funciones, pero no función neuronal. Entonces, la actividad intelectual hace que uno segregue factores neurotróficos y el ejercicio también hace que uno genere factores neurotróficos. O sea que por esa vía el ejercicio también ayuda. Sí. Ahora, yo recuerdo que cuando yo era niña me acordaba de los números de teléfono de toda mi familia, no teníamos esto del internet. ¿Qué opina sobre la tecnología y el tema de que ya tenemos una memoria más a corto plazo, ¿no? Más fácil de tener todo? El problema es que ya no somos niños. Pero, por ejemplo, ahora a los niños no le puedes hacer recordar, por ejemplo, un número de teléfono, ¿se acuerdan? 2, máximo 3, digamos. ¿Afecta o no? Y para medir ese impacto, supongo que tenemos que esperar a que esos niños se hagan grandes. O sea, que todavía no hay como que un estudio corroborado que diga, bueno, sí, la tecnología está afectando a... Por lo menos para el desarrollo de demencia, dirigido exactamente a tu pregunta, cómo, digamos, la exposición a las pantallas de un niño hacen que ese niño tenga mayor riesgo de demencia. Esperemos que cumpla 60 años el niño. Hay que esperar. O sea que todavía no hay manera. La verdad es que no tengo manera de contestar esa pregunta. Pero es cierto lo que dicen de que, bueno, de que uno usa menos Yo creo que uno por ahí usa menos la memoria, etcétera, pero usa otras capacidades, funciones ejecutivas, funciones visoespaciales, la atención sostenida, memoria de trabajo. Bueno, son temas bastante técnicos, pero yo no estoy al contrario, digamos, ¿no? Yo creo, Buen punto ese.
creo que estás más estimulado. O sea, lo que pasa es que a veces el estímulo es excesivo y no lográs fijar la atención, saltás de un punto a otro. Pero es otra y eso cosa. es un problema. Ajá. Pero por ahí me parece que están más estimulados, Bien. quizás no. Ahora hablemos sobre los tipos de demencia, porque estuvimos escuchando que hay bastante. Claro, porque la demencia hay que entenderla como que es un síndrome. Oh, Es decir, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Yo te estoy describiendo un síndrome. Entonces, cuando yo digo una persona tiene fiebre, yo te estoy diciendo tiene un síndrome febril, tiene temperatura alta, está colorado, eso nada más síndrome febril. Entonces vos tenés que averiguar la causa, ¿por qué tiene fiebre? Tiene una neumonía, tiene una faringitis, tiene una infección urinaria. Bueno, con la demencia es lo mismo, es un síndrome. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuáles son las enfermedades que producen demencia? Bueno, ahí viene la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia. El 60% de los casos de las demencias se ven Alzheimer. Después hay otras variantes, hay otra enfermedad que se llama demencia por cuerpos de Lewy, que tiene, bueno, está muy relacionada con la enfermedad de Parkinson, que también produce demencia. El deterioro vascular, digamos, el deterioro vascular. Fíjate que todos estos factores de riesgo vasculares que he dicho son factores de riesgo para enfermedad de Alzheimer, no solo de demencia vascular, de deterioro vascular, sino también para tener tipo de Alzheimer. Entonces, el deterioro cognitivo vascular. Después hay algunas demencias que afectan, que son muy particulares, se llaman demencias frontotemporales. Esas afectan a personas más jóvenes, 40, 50 años. Sí. O sea que se puede adquirir demencia desde tempranas edades, de jóvenes. Una persona que se agarra un virus cerebral, una encefalitis, por definición tiene demencia. Tiene un deterioro cognitivo conductual que lo pone incapaz. Claro, que lo decía del síndrome. Aunque tenga 20 años. Es decir, cualquier enfermedad que afecte al cerebro en forma difusa puede producir demencia. La causa más común en la actualidad es la enfermedad de Alzheimer. A fines del siglo XIX la causa más común era probablemente la demencia sifilítica, digamos. Pero bueno, ahora la gente vive más, la sífilis se cura, entonces ahora claro, es exacto, ahora es. Entonces, el otro tema es que conforme la gente vive muchos años, empieza a sumar patologías, entonces tiene un poquito de patología de Alzheimer, un poquito de vascular, etcétera, y ahí surge lo que llamamos demencia mixta, donde es multicausal, ¿no? Ahora, ¿se puede determinar qué factores yo puedo ver para mí o como para algún familiar cercano de que estoy adquiriendo cierto tipo de demencia? ¿Cómo puedo yo darme cuenta? ¿Para vos o para que tu familiar vea? No, yo como familiar, claro, primero como paciente, si yo tendría alguna alerta de decir, bueno, creo que estoy perdiendo alguna, tengo que ir al doctor. Esa es una pregunta que tiene una respuesta compleja. Y bueno, hay una psiquiatra presente que lo sabe mejor que yo, pero las personas que padecen enfermedades mentales muchas veces tienen un síntoma que se llama anosognosia, que ignoran o no se dan cuenta de su problema. Si vos tenés un dolor de panza, vos te das cuenta del dolor de panza y vas al médico. Las personas que padecen determinadas enfermedades no se dan cuenta y se dan cuenta del entorno. Es muy común en las demencias que la persona transite, a veces puede darse cuenta que se olvida, que no encuentra las palabras cuando habla, que se desorientó en la calle y eso genera un estrés, una angustia muy grande. Pero a veces no se dan cuenta y lo que se dan cuenta son los familiares. Y ahí es donde viene el tema del conocimiento público de esto, porque existe una noción general de que es normal que la abuela se olvide o que el abuelo se olvide. Entonces, ¿hasta dónde está lo normal o lo anormal, digamos? Bueno, en primer lugar, que puede ser que el abuelo se olvide porque con la ancianidad hay una disminución de determinados sistemas de memoria, lo que se llama memoria reciente. Puede ser que no se acuerde algo que pasó ayer, el abuelo, se acuerda muy bien del pasado, pero el abuelo sigue siendo organizado, sigue desempeñando sus tareas, quizás un poco más lento que antes, se olvida de algo, pero si le haces recordar, lo agarra, lo saca, ¿sí? Y sobre todo no tiene deterioro funcional, no es dependiente. Entonces, esa persona tiene un envejecimiento normal, con alguna ligera disminución, te diría casi fisiológica, de la memoria episódica. La persona que se olvida y los olvidos son patológicos, primero que es como, se le borra el recuerdo, es como si vos apagás la computadora sin guardar el archivo. El archivo no lo encontrás más. No tiene idea. Mientras que el abuelo que está sano, pero está un poco olvidadizo, el archivo lo tiene. Entonces, no se acuerda. Entonces, la persona que empieza con la forma amnésica, es decir, con la forma más característica de la enfermedad de Alzheimer, se olvida y no se acuerda, y no hay manera. Y después empieza a preguntar las cosas cada 10 minutos, se lo vuelve a olvidar, etc.
Y Ese es sobre otro todo aparece punto. otro síntoma que es muy común, que es la apatía, que deja de generar actividad, deja de tener interés por las actividades que antes hacía, permanece mucho tiempo sentado, mirando. Y uno dice, está Buen deprimido, punto. pero en realidad no está deprimido, pues no llora, no Es que está triste, está apático, está está apático, desinteresado. exacto. Esos son los primeros síntomas, te diría, en la demencia tipo Alzheimer clásica, la más común. Es olvidos de memoria reciente que no mejoran nosotros lo llamamos con pistas, con claves, no mejora tratándole de hacer acordar. Ujú. ¿No? La vitamina A, sí, esto era así, eso no existe. No Eso existe el no existe. En me Alzheimer acordé. no existe. Y un poco de apatía, dejó de hacer sus actividades, te diría que son los primeros síntomas. Y cuando vemos en un familiar estos primeros síntomas, ¿a qué médico debemos acudir? ¿Al Bueno, neurólogo, al geriatra? a mí. Al geriatra. A usted. Primero al geriatra. No, el tema, el tema Lo es el llamo. siguiente. Ahí hay un tema muy importante que es un problema de prevalencia de demencia. Ajá. A los 80 años, el 20% de la población tiene algún grado de deterioro cognitivo. Entonces, no hay especialistas suficientes para atender esa demanda. Claro. Es como la hipertensión arterial. El 60% de las personas mayores de 50 años tiene hipertensión arterial. Entonces no puedes pretender que un cardiólogo especialista vea cada una de esas personas. Claro. Ahí tiene que haber un rol del médico generalista, del médico cercano, que tiene que comprender el problema, diagnosticar el problema y dar los primeros pasos con ese paciente. Luego de armar el caso, digamos, de estudiarlo, hacer los primeros estudios, ahí sí tendría que hacerse una derivación apropiada, pero como un embudo. Claro. Y ahí tenemos un problema, digamos, nosotros tenemos que formarnos, tenemos que formarnos en el tema. Ya estoy hablando de los profesionales, ¿no? Claro. No de la gente. Entonces tenemos dos problemas. Primero, que la gente por ahí asume que es normal que el abuelo se olvide, y por otro lado, también a veces los médicos no solemos tener la alarma suficiente ante un caso de estas características. Claro, también porque decimos, es normal que... Sí. Ahora, detectarlo a temprano, o sea, es decir, tener alertas como las estamos diciendo ahora como familiares y decir, bueno, vamos a encaminarnos en esto, puede ayudar a mejorar porque la demencia por Alzheimer es progresiva, es decir, no tiene un stop, bueno, no tiene una pausa. Ahí hay un tema que es el siguiente, que es que vos vale la pena detectar una enfermedad en etapa precoz si podés hacer algo. Entonces, durante mucho tiempo, y todavía hay gente que sostiene, bueno, pero ¿para qué si tampoco hay un tratamiento efectivo? Okay. Bueno, en primer lugar, que ya hay tratamientos que modifican el curso de la enfermedad, esos tratamientos son efectivos. No es que la curan, pero tienen su eficiencia en etapas tempranas de la enfermedad. Todavía en nuestros países esos tratamientos no están disponibles, pero es el futuro. Son tratamientos modificadores del curso de la enfermedad. O sea que ahí tenés una poderosa razón. Y después tenés otra poderosa razón, que es darle una certeza al paciente y a su familia, ese es otro tema, cómo le revelás el diagnóstico al paciente, para evitar estudios innecesarios, deambular de médico en médico, para que pueda programar el futuro, para que pueda organizar el futuro como viene, para que la familia deje de decir que no, que está caprichoso, que no quiere salir y se dé cuenta que estamos en presencia de una enfermedad. Es decir, tiene, más allá de decir, bueno, mientras más precoz el tratamiento es más efectivo, también tiene otros componentes. Para la calidad de vida también de la misma persona. ¿Y qué le diría usted a las personas o a los familiares que están con este diagnóstico, que descubrieron que tienen este diagnóstico dentro de un familiar o alguien cercano? ¿Te refieres a Alzheimer o a demencia? De la demencia de Alzheimer, tipo Alzheimer. Y bueno, ya con demencia de Alzheimer es un poco dramático el asunto, porque ahí, un poco dramático, ya lo que viene es ejercer cuidados, es ir previendo el futuro, es monitorear que no haya problemas. Hay medicamentos que alivian, que ayudan, que se pueden usar, que ayudan bastante, pero quizá lo mejor sería tomarlo antes, digamos. La enfermedad de Alzheimer ahora se diagnostica antes que el paciente esté demente. Se puede diagnosticar antes. Se puede diagnosticar cuando el paciente tiene pequeños síntomas. Entendamos que demencia significa dependencia, pero no está dependiente. Pero no está todavía. Entonces, lo ideal sería llegar en ese momento. Entonces, hay mucho para hacer con terapias de rehabilitación cognitiva,
con terapia ocupacional, hay mucho para hacer, y con medicamentos. Como te digo, hay medicamentos que modifican el curso de la enfermedad, es decir, que la enlentece, etcétera, y hay otros medicamentos que alivian los síntomas que también se pueden usar. ¿Y todos los tipos de demencia son progresivos o simplemente el Alzheimer? Mira, no. Ahí entramos en un tema que son lo que llamamos enfermedades neurodegenerativas. Yeah. Cuando la demencia se debe a enfermedad neurodegenerativa, esto es enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, demencia frontotemporal, bueno, otras enfermedades un poco más raras, son progresivas, porque son enfermedades progresivas. Pero volviendo al ejemplo anterior, suponiendo una persona, la operaron de un tumor cerebral y quedó discapacitada. Bueno, quedó ahí, no es progresiva. No es progresiva. O sea, la definición de demencia no implica progresividad, pero la mayoría de las enfermedades que la producen son progresivas. ¿Algo que quisiera agregar a toda nuestra comunidad que está viéndonos? No, está bien. Está bien. Muchísimas gracias. Gracias. De verdad, gracias por todo, doctor. Y con nosotros va a ser hasta una próxima oportunidad. Nos vemos luego.